sobre la economía del reino para dar algunos principios y algunas directrices que teníamos en la Escritura acerca del servicio, ya que hoy es la elección de los servidores, la elección del Consejo de Ancianos, y vamos a reflexionar sobre lo que el Señor dice a través de su palabra. Quiero invitarles en esta mañana a buscar en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 11. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 11. Dice el Señor así en su palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Quiero pedirles el favor de que leamos el texto todos juntos. 12, verso 11 del libro de los Romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, oh Dios Todopoderoso. Honramos, Señor amado, tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús, y te invitamos en esta mañana, Señor amado, para que nos instruyas y nos permitas, Señor amado, a través de la Escritura, poder encontrar, Señor, algunos principios que nos muestras a través de esta palabra, para poder, Señor amado, ejercer en nuestra vida el servicio cristiano, el diaconado, el llamado, Señor, a servir en las mesas, como dice su palabra. Y rogamos, oh Dios, con todo nuestro ser y nuestro corazón, que usted, Señor amado, nos pueda orientar y edificar a través de esta palabra. Pedimos su bendición sobre nuestras vidas y oramos que su Espíritu sea presente, Señor, en cada uno de nosotros, para abrir nuestro entendimiento y para abrir nuestro corazón, Señor amado, conforme a lo que dice la palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, una vez más, leemos el texto, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que es el apóstol Pablo haciendo un llamado especial a la iglesia para ser diligente, para tener la actitud positiva de trabajo, de ánimo, y hace una claridad especial y dice: no perezosos, pero fervientes en espíritu. Es decir, que tengamos, en otras palabras, la chispa del Espíritu en nuestra vida para servir al Señor. El libro de Juan, capítulo 12, verso 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso quiere decir, en otras palabras, entonces, que Dios honra el trabajo y la labor que realizamos en su casa, y que el Señor no pasa por desapercibido tampoco nuestro trabajo, nuestra labor que hacemos con todo el corazón para el servicio en la casa del Señor. Y una de las cosas que el apóstol Pablo toca muy continuamente en la iglesia es la necesidad que nosotros tenemos también en el desarrollo de nuestro servicio de tener y mantenernos en el amor dentro de la obra de Dios. Digamos que entonces que el amor se constituye en la manera de poder servir eficazmente
dentro de la casa del Señor y el servicio hacia otros dentro del contexto del pueblo cristiano o aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo Jesús. Todo lo que hagamos o todo lo que emprendamos en nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, tiene que ser con la única motivación de poder agradar al Señor en todo lo que nosotros nos propongamos con nuestro corazón. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es que es un gran privilegio para nuestra vida poder servir en la casa del Señor. Más que un privilegio, es una bendición en cada uno de nosotros para poder servir en la casa y para poder prestar nuestras vidas para que otros puedan ser bendecidos a través de nuestro trabajo y de nuestra labor que se realiza en Cristo Jesús. Pues partiendo de esa base, de ese fundamento, podemos definir lo que es ser un siervo. Digamos entonces que un siervo es aquella persona que tiene influencia, es decir, que tiene la habilidad de poder tocar e influenciar a otros con el propósito común de ejercitar, realizar o alcanzar el servicio al cual ha sido llamado. Eso implica que el servidor debe inspirar confianza para que para que aquellos que no lo hagan bien puedan hacerlo gustosamente por el ejemplo que recibe de esta persona como servidor. Quiero en esta mañana entonces, en base a lo que hemos mencionado hasta ahora, compartir con usted unos 3 principios bíblicos sobre el servicio. Y el primer principio que encontramos en la Escritura, de tantos que encontramos, quiero mencionar en primer lugar que el verdadero siervo cristiano camina bajo esos principios. Y ese principio que encontramos en la Escritura es estar como siervo bajo autoridad. ¿Qué implicaciones tiene eso? Implica que todo aquel que es servidor, todo aquel que es llamado a un trabajo, a una labor, a una función dentro del cuerpo de Cristo, siempre debe estar bajo sujeción. Dios no trabaja en ningún momento con ruedas sueltas, y la historia o también el relato histórico nos habla y nos dice que todos aquellos que han trabajado como ruedas sueltas, tanto evangelistas como pastores, como líderes en las iglesias, todos han terminado mal, sin excepción. Implica eso que todos y cada uno de los que hemos sido llamados para servir al Señor, tanto en el cuerpo como en la iglesia local, debemos de una u otra manera estar sujetos a la autoridad que Dios ha colocado por encima de nosotros. Estar sujeto bajo autoridad implica, mis amados, que muchas veces habrán asuntos o cosas para realizar dentro del servicio en el cuerpo de Cristo con las cuales yo no pueda estar de acuerdo, pero que tengo que asimilar y tengo que hacerlas porque debo sujeción y porque debo obediencia tanto a Dios como a aquellos que Dios ha colocado para guiar, dirigir y orientar nuestras vidas. Eso quiere decir, en otras palabras, que el servicio cristiano que está bajo autoridad tiene la bendición, la gracia y la presencia de Dios bajo el poder y la bendición del Espíritu Santo. No podemos trabajar como ruedas sueltas, debemos estar siempre bajo el concepto de autoridad, así como lo muestra la Escritura en la vida de Moisés, en la vida de los 70 que estuvieron al lado de Moisés. Todos se movieron conforme a la voluntad y al corazón de Dios, pero aprendieron un principio fundamental, y ese principio fundamental era la sujeción a su líder. Y el día que Coré se rebeló contra Moisés y contra Aarón,
Señor, la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó juntamente con todo su séquito, dice la Escritura. Eso implica, mis amados, entonces que servir es un honor, pero el honor más grande que tenemos dentro del servicio y en la casa del Señor es poder hacerlo con sujeción y con respeto, conforme el Señor dice en la Escritura. La otra implicación que encontramos es que todo aquel que sirve, que es llamado a realizar un servicio dentro de la casa del Señor o del cuerpo de Cristo, nunca debe hacerse más grande que cualquier otro servidor en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en el libro de Mateo 20, 25 al 28 las siguientes palabras: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o dominio. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el principio que Jesús nos dejó a nosotros. Si queremos ser primero, debemos ser entonces el servidor de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si queremos alcanzar grandeza, nuestra grandeza no puede estar regida por el concepto secular, que el que tiene la autoridad y el que es el patrón, en otras palabras, o el gobernante, tiene que ejercer autoridad y dominio sobre aquellos que están por debajo de él. El concepto que Jesús está manejando es que estar al servicio del cuerpo de Cristo significa pensar siempre que nunca seremos mayores o más grandes que otros, sino que siempre seremos esclavos y servidores del Señor y de aquel que nos ha llamado en Cristo Jesús. En segundo lugar, el segundo principio que encontramos es el deber que tiene un siervo. Y la Biblia nos dice que Jesús, hablando con sus discípulos, en el libro de Lucas capítulo 17, verso 10, Jesús está llamando a servidores que sean totalmente incondicionales, a personas que den todo por el todo sin esperar nada a cambio, sino tener la convicción, la certeza y el gozo en el corazón de que a quien se le sirve es mayor que cualquier ser humano para dar buena paga y dar honra en el tiempo y el momento del Señor. Ser servidor incondicional, como dice el Señor en la Escritura, Jesús expresó lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid vosotros mismos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer ya lo hicimos. Ahora, el concepto que Jesús está manejando implica que es un concepto más allá de lo que nosotros podemos realizar. Implica eso, mis amados, entonces, que cuando yo hago y cuando yo ejerzo el diaconado, el servicio dentro de la iglesia local o fuera de la iglesia local, y yo sencillamente hago la función que se me ha delegado, entonces yo puedo decir ciertamente: siervo inútil soy. Ahora, ¿qué queda para aquellos que muchas veces se nos delegan funciones y dejamos las funciones tiradas a un lado, o no tenemos el compromiso y no tenemos la lealtad para con Dios y para con el cuerpo de Cristo de realizar aquello que se nos ha encomendado conforme Dios dice en la palabra? Y cuando hagamos todo, entonces diremos sencillamente: siervos inútiles somos. Dentro de ese segundo principio encontramos también el hecho de ser fiel en la casa del Señor. Hebreos capítulo 3, verso 5 nos dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Eso quiere decir, en otras palabras, que esa fidelidad de Moisés
a la casa de Dios, a la casa de aquel que había conocido personalmente y de aquel con el cual había tenido un encuentro real y verdadero, significó mucho para la vida de Moisés. Porque usted encontrará el texto de Números capítulo 12, cuando María y cuando sus hermanos se levantan contra Moisés y le dicen sencillamente: ¿por qué vas a tomar mujer cusita? No es permitido, en otras palabras. Y cuando se levantan contra él y cuando los líderes también se levantan contra Moisés, entonces Dios dice una palabra clave para la vida de Moisés y le dice a mi siervo Moisés: yo lo defiendo porque ha sido fiel en la casa del Señor. Eso quiere decir que cuando usted realiza ese trabajo en la iglesia con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con todo el ánimo pronto, como dice la Escritura, usted no está solo. Usted tiene un respaldo poderoso de parte de Dios, y Dios guardará y cuidará aún mucho más su vida por todo el proceso de servicio que usted está teniendo al servicio de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, verso 5 nos muestra que la fidelidad en la casa del Señor trae bendición y trae recompensa sobre nuestras vidas. Voy a hacer un paréntesis aquí en esta mañana para decirle que cuando se habla de fidelidad en la casa del Señor como siervos, si eres llamado de parte del Señor para ser parte del cuerpo de diáconos, si eres llamado de parte del Señor para llegar a ser anciano, si eres llamado de parte del Señor para ser y ejercer un liderazgo dentro de cualquiera de los ministerios de la iglesia, debes ser fiel a la casa del Señor. Y si eres fiel a la casa del Señor, la fidelidad de Dios sobre tu vida siempre estará sobre cada una de nuestras vidas y la vida de todos aquellos que servimos al Señor. La pregunta es: ¿cómo debo yo esa fidelidad a Dios? Bien, la Biblia nos dice, si usted va al Nuevo Testamento, usted encontrará algunos principios que el apóstol Pablo menciona en la carta a Timoteo, cuando habla acerca de los diáconos, de los ancianos, los requisitos que ellos presentan e implican para la vida de todos aquellos que vamos a quedar sirviendo en la casa del Señor. Pero implica también, mis amados, que ser fiel a la casa del Señor es ser puntual con todo lo que nosotros se nos requiere para el servicio. Requiere que usted sea fiel al Señor como líder de la iglesia, como anciano, como diácono. Usted pueda ser ejemplo y tenga fidelidad en su diezmar, ofrendar delante de la presencia del Señor. Implica además de eso que usted debe estar dispuesto, debe estar preparado para cualquier momento en la casa al servicio al Señor. Que en el tiempo y el momento en que se le requiera, usted pueda decir: aquí estoy, Señor, para el servicio al cual usted me ha llamado. Segunda, Hebreos capítulo 3, verso 5 que hemos leído, hacen mucho énfasis acerca de la fidelidad de Moisés, pero también cuando Pablo habla a Timoteo, también llama la atención poderosamente cuando dice en 2 Timoteo 2, 24 al 25 lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quiere decir eso entonces, mis amados, que el siervo que es escogido para realizar la tarea dentro de la iglesia debe tener buenas actitudes para manejar al resto de personas. Alguien que está al servicio del Señor tiene que ser ejemplo para los demás.
Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo, en fe, en conducta y en todo, para que nadie tenga nada que recriminar de ti, sino que tu vida, aun siendo joven, sea el ejemplo y el punto de partida para que todos puedan llegar también a la verdad y podamos también al mismo tiempo tener actitudes de mansedumbre, tener actitudes que puedan cambiar y que puedan transformar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando el Señor, dice la Escritura, llamó allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos a los 7 que escogieron para servir en las mesas, la Biblia nos dice que eran hombres llenos de fe, llenos del Espíritu, hombres llenos de gracia y llenos de poder. Pero la Escritura también nos dice que estos hombres trabajaron en las mesas arduamente para poder alcanzar el propósito que se les había encomendado. Pero aún mucho más de ese propósito, la Biblia dice que su servicio no se limitó a las mesas, sino que también su servicio fue mucho más allá de dar simplemente un servicio para poder ayudar a las viudas, sino que se identificaron con el resto de la iglesia y muchos de ellos fueron líderes que rompieron el paradigma religioso para dar a conocer la verdad que habían conocido en Cristo Jesús. Eso implicaba tener buenas actitudes y un llamamiento de parte de Dios para poder entonces enfrentar el llamamiento que Dios les había hecho. En tercer lugar, cuando nosotros realizamos nuestro trabajo al servicio del Señor, permítanme decirle que no es en vano. Número 3, Dios recompensa bien a sus siervos. El trabajo que usted hace en la iglesia posiblemente no se lo puede pagar el pastor, no se lo puede pagar los ancianos, no se lo puede pagar el líder del ministerio en el cual estás, pero hay uno que es el dueño de la plata y el oro, hay uno que es el dueño de todo, como dice la Escritura, y aún ni siquiera el dinero podría recompensar el trabajo y la labor que realizamos en la casa del Señor, pero Dios, que todo lo ve y que todo lo tiene en cuenta, recompensará poderosa y profundamente el trabajo que hemos realizado en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 22, verso 12, nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso quiere decir, mis amados, que hay un galardón, que hay una recompensa de parte de Dios para aquellos que corremos a servir, para aquellos que estamos dispuestos aún, como dice la Escritura, a dar la vida por el servicio en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Esa recompensa la podemos adquirir no solamente aquí en este lugar por la gracia y la misericordia del Señor, sino que la Biblia dice que aún hay galardón después de nuestra partida a la presencia del Señor por la obra que hayamos hecho y por todo lo que hayamos enfrentado en la labor del servicio. Primera de Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá entonces la recompensa del Señor. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que lo que usted y yo hagamos del Señor, Dios no lo pasará por alto, sino que Dios te recompensará poderosa y profundamente. Otro aspecto que encontramos en cuanto a la recompensa del Señor es que Dios nos brinda su protección. La Biblia nos dice en el Salmo 86:16: mírame y ten misericordia de mí y da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Dios es fiel. Y la mejor paga que Dios puede dar a sus hijos
por todo el trabajo que hacemos, es su fidelidad hacia nuestras vidas, su amparo, su fortaleza, su gracia y su presencia sobre cada una de nuestras vidas. Permítanme concluir diciendo lo siguiente, que a nadie le importa cuánto uno sabe hasta que sepa cuánto uno ama. Una persona en cierta ocasión le preguntó a su médico de cabecera, ¿qué le recomendaría a la persona que está al borde de la postración nerviosa y de la locura? Casi todos esperaban que el médico contestara, consulte a un psiquiatra. Mas sin embargo, el médico le sorprendió con su respuesta diciéndole, póngale que vaya a casa y coloque las puertas de la casa, sirva con todo el corazón a la iglesia, busque a alguien necesitado y haga algo para esa persona. Si quiere saber si tiene una vida de éxito, pregúntese si la gente lo llamaría siervo, al servicio de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Finalizo leyendo esta insignia que encontramos allá en el Colegio San Vicente cuando estábamos en el campamento de los niños. Me llamó poderosamente la atención, y aunque es un poco dura y drástica la expresión, es el lema que la escuela tiene en toda la entrada del comedor para todos los niños. Y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mis amados, que Dios nos ayude durante este año y que este año sea un año fructífero, un año poderoso en el Espíritu, nuestro servicio, que este año podamos ser diligentes y activos en nuestro entender y en nuestro accionar para la Iglesia y el reino de los cielos. Que si este año 2012 alcanzamos el propósito que nos habíamos trazado en el 2011, que el 2013 y 2014 puedan triplicar con su trabajo, nuestro trabajo, el reino de los cielos. Y que podamos tener la oportunidad en Cristo Jesús de que este año los servidores, los ancianos y los líderes de cada ministerio podamos tener el espíritu de parte del Señor para hacer un trabajo y una labor conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Colóquese de pie, por favor. Vamos a orar. Hoy vamos a